la licenciada Claudia Patricia Martínez Lozano, que el día de hoy nos va a dar una plática de la importancia del lenguaje inclusivo hacia las personas con discapacidad. Ella actualmente está en un área de la Secretaría de Inclusión, haciendo un trabajo en cuanto a el trabajo con personas con discapacidad, pero ya ha tenido una experiencia muy amplia en el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, como titular, como presidenta, ¿verdad? En el sexenio anterior, estuvo los 6 años como presidenta, por lo tanto tiene una experiencia amplia en el tema. Y bueno, para nosotros es importante que como funcionarios públicos, tanto legisladores, asesores, el personal de atención, etcétera, tengamos muy claro y podamos cumplir al pie de la letra con lo que establecen las diferentes normas o legislación en materia de personas con discapacidad. Se han realizado adecuaciones a las leyes para proteger los derechos de estas personas y lo que necesitamos es velar, es que se dé un trabajo y que verdaderamente estemos cumpliendo con la legislación. Le platicaba ahorita a Patti que durante este año hicimos una adecuación al portal del Congreso del Estado con una tecnología que permite o que ayuda a las personas con alguna discapacidad, ya sea visual o de oído, o para que se le complique en este caso ver las páginas, que a través de este mecanismo, de este sistema, sea más accesible y más fácil poder adecuar el tamaño de la letra, la reproducción de lo que está escrito, etcétera. Entonces, creo que pues son un avance o algo que el Congreso ya ha hecho, ya ha avanzado, pero que necesitamos o tenemos mucho más por hacer, y por eso te agradezco mucho, Pati, que nos acompañes, que nos des esta plática y que al final nos sirva o nos deje a todos mucho de información para el día a día en lo que tengamos que manejar, no solo en un portal, sino en la atención a los ciudadanos, pero también en la referencia a muchos de los documentos que elaboramos. Muchas gracias a todos. Agradezco a la diputada Itzel Castillo, quien nos ayudó a hacer este acercamiento y quien ha tenido contacto y mucho trabajo con este tema de personas con discapacidad. Y pues te deseamos el espacio y para que nos des tu plática. Muchas gracias. Gracias. Ahí tienes el micrófono acá. Si Muchas quieres, gracias. pásamela, nomás voy a leer tu semblanza. Muy bien, gracias. Claudia es originaria de Nuevo León, del municipio de San Nicolás de los Garza. Es licenciada en Ciencias Computacionales. Tiene una carrera que estudió en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es fundadora de UNIDEA, Universitarios con Discapacidad en Acción. Participó en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Claudia ha recibido reconocimientos por instituciones educativas de Nuevo León y de otros estados por su lucha en favor de las personas con discapacidad. En el 2014 recibió la presea Medalla al Mérito Cívico que otorga el gobierno del estado. En el 2015, del 2015 a la fecha, se desempeña como jefa de Relaciones Públicas en el Centro de Innovación y Recursos para la Inclusión en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como les decía también, fue presidenta del Consejo Ciudadano para las Personas con Discapacidad de Nuevo León. Bienvenida de nuevo al Congreso del Estado y muchas gracias por apoyarnos con este tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, para estar más cercano a ustedes voy a bajar aquí, ¿ok? No sé si a las pantallas piensen que lo van a pasar. Voy a bajar por acá para estar más cercano a ustedes y que puedan ver aquí en la pantalla lo que vengo a compartirles con respecto, primero, a perderle el miedo a la terminología, a lo que es el lenguaje inclusivo, a tratar como personas a las personas con discapacidad, ¿ok? Como les mencionábamos, ahorita vengo de parte de Igualdad e Inclusión, en el cual me dieron la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que ahorita es básico, pero en posteriores ocasiones y más específico con todo el trabajo que tiene que ver con el Congreso, ya estará por aquí el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje incluyente hacia las personas con discapacidad, lo que es discriminación, lo que es inclusión, conocimientos básicos sobre discapacidad y acciones para la inclusión, ¿ok? Aquí somos bastantitos, pero me gustaría que rápidamente pudieran compartirme
en qué se desarrollan profesionalmente actualmente y las expectativas que tienen hoy. Pueden elegir, porque todos tenemos el derecho a la elección, presentarse individualmente o hacer grupos de 2 en 2, en el cual uno va a presentar al otro y viceversa. ¿Qué eligen? A ver, inciso A o en la primera opción, individualmente, levanten su mano. ¿Ok? Y en equipo, levanten su mano. No hay abstenciones aquí. ¿Son 2 y 2? ¿Cuántos somos? A ver, elijan por favor. ¿Quiénes de todos tenemos que votar? Presentación individual frente al grupo. ¿Quién quiere hacerlo? Levante su mano. Ok, 6 personas. Ahora, 7. Ahora, intercambio en parejas y presentación de sus compañeros. Empate. El resto, a ver. Bueno, para hacerlo más rápido, por cuestiones de tiempo, como fue empate, ¿qué quieren? ¿Individual? Va, individual. Por favor, amiga. Pues bueno, Pati, ya tengo mucho gusto, mucho tiempo de conocerte. Itzel Castillo, legisladora del Congreso del Estado, y pues un gusto conocer el tema de discapacidad. Creo que nos va a servir de mucho y les voy a decir por qué. Porque ahorita, por ejemplo, mencionábamos, ¿alguien sabe los tipos de discapacidad que hay en Nuevo León? Sí, bueno, bueno, son 5, pero hay muchos que desconocemos. Cuando yo conocí a Pati, yo desconocía totalmente. Inclusive, ella nos ayudaba bastante en el tema de cómo nosotros redactar las leyes, cómo ser inclusivos, cómo trabajar en el tema. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros, los que redactamos en la página del Congreso del Estado para ser más inclusivos en todo. Entonces, creo que muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias también a ustedes por darse el tiempo y créanme que no nos vamos a llevar mucho en este tema. Tu nombre y a qué te dedicas. Ok, mi nombre es Reina Marisela Guzmán Rodríguez y aquí estoy actualmente haciendo mi servicio social en la carrera de Derecho. Okay. Ok, pues se me hace muy interesante ya que pues muchos no conocemos del tema o no sabemos el cómo ayudar a las demás personas, pues a la manera que ellos lo entienden. Buenos días, Aarón Mendoza del área de informática y espero aprender del lenguaje incluyente. Buenos días, Iván Elizondo del área de informática. Bueno, pues también estamos muy interesados en entender un poco más cómo podemos nosotros ser más incluyentes dentro de la página institucional del Congreso. Aquí están algunos integrantes del área de informática. Buenos días, Javier de la Garza, programador, soy el encargado de programar la página. Mi expectativa es que aparte, como platicaba, de todo lo que conlleva los aspectos técnicos de inclusión, de programación dentro de la página, también que podamos tener un lenguaje más inclusivo para las convocatorias, para las leyes, para todos los mensajes que queremos poner dentro del portal del Congreso. Hola, buenos días. Mi nombre es Dante Flores, soy secretario técnico del Centro de Estudios y espero aprender un poco más, sobre todo ahorita que tengo en estudio una iniciativa para la ley de turismo, donde se quiere crear un capítulo de turismo accesible para personas con discapacidad. Buenos días, Patricia Rosales, soy secretaria aquí del Congreso y quiero aprender más sobre este tema del lenguaje inclusivo. Buenos días, Jesús Ramírez, asesor de aquí del Congreso. La expectativa para hoy es aprender de manera integral el tema de lo de personas con discapacidad. Buenos días, Rafael Ordóñez, secretario técnico de Medio Ambiente, y la idea es aprender sobre el tema del lenguaje inclusivo. Buenos días, soy Valeria Lisset, soy de prácticas, estoy en la carrera de Administración de Recursos Humanos y pues sí me gustaría aprender mucho de este tema.
Hola, buenos días. Guadalupe Morales, del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional, y pues agradecerle el tema y pues aprender de los temas. Gracias. Y buenos días. Julio César López Solís, asesor del Grupo Legislativo de Acción Nacional. Y digo, pues aprender de todo lo que nos va a compartir y poderlo también aplicar desde el ámbito familiar, personal y sobre todo en el tema laboral. Muchas gracias. Hola, Pati. Mucho gusto. Andrea. Soy asesora y secretaria técnica aquí en el Congreso del Estado y pues esperamos aprender mucho del lenguaje incluyente para la redacción de leyes. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Santos, secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto. Y pues el objetivo es aprender, como todos venimos aquí a aprender y a poder aplicarlo en la redacción de las leyes y pues que no quede nadie descobijado, ¿no? Por algún tipo de redacción mal aplicada. Hola, buenos días. Yo soy Stephanie Silva, soy asesor y bueno, la idea pues es aprender y aplicar de manera correcta el lenguaje inclusivo. Hola, mi nombre es Valeria Cárdenas y ahorita estoy como practicante en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y mi expectativa es aprender más sobre el lenguaje inclusivo para poderlo pues plantear, practicar. Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Caballero. También soy practicante de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia y pues mi interés del tema me hace estar aquí pues para poderlo aplicar también en posibles nuevas iniciativas. Luis Cuevas, servidor. Igualmente que todos los compañeros estamos interesados en la inclusión y establecer algún mecanismo de mayor comprensión en la redacción de los documentos legislativos. Buenos días, mi nombre es Marco Muñiz, soy secretario técnico de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. La idea es ampliar más el extenso vocabulario hacia personas con discapacidad para usarlo correctamente al momento de estar dictaminando las iniciativas que llegan de este sector vulnerable. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lupita Villarreal, soy del área de proceso legislativo y pues la intención es aprender sobre el lenguaje inclusivo y poderlo comprender y manejar mejor dentro de nuestro trabajo legislativo. Buenos días, mi nombre es Mirtala Castillo y soy de procesos legislativos y sí quisiera aprender mucho más de este tema muy interesante. Buenos días, Giovanna Leal, soy secretario técnico del Centro de Estudios Legislativos y pues a mí me encantaría aprender muchísimo de tu tema y llevarlo a la práctica. Gracias. Hola, mi nombre es Rocío Ortiz. Actualmente estoy haciendo mi servicio social y me encantaría aprender mucho más sobre lo que nos va a compartir. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Calderón. E igualmente actualmente estoy haciendo mi servicio social en el Departamento de Proceso Legislativo y pues básicamente busco tener una visión más amplia de lo que es este tema. Buenos días, mi nombre es Diana Salas, soy asesora y lo que busco es empatizar y ampliar mi lenguaje conforme al tema de inclusión. Hola, soy Marc Flores, también soy asesora aquí en el Congreso y pues mi objetivo es saber identificar, conocer el lenguaje para poder aplicarlo. ¿Qué tal? Buenos días, Nadia Garza. ¿Qué tal? Pues sí, voy a refrescar un poquito los conocimientos que ya hemos venido manejando, pero pues a veces vamos dejando atrás y pues muchas gracias por estar aquí. Mónica Guerrero, secretario técnico, y sí me interesa saber del tema para poder aplicarlo y conocer y darlo a entender en lo que es la proyección de leyes. Buenos días, Eugenio Rux, del Grupo Legislativo del PAN, y agradecerte tu tiempo y también, igual que mis compañeros, estoy aquí para aprender más sobre el lenguaje inclusivo. Joel Treviño, de Oficialía Mayor, igualmente para ampliar el vocabulario y poder ayudar a las otras áreas del Congreso en el lenguaje inclusivo. Soy Valeria Moreno, estoy haciendo mi servicio social y también me gustaría ampliar mi visión acerca pues del tema. Gracias.
saber nuestros campos de acción y sobre todo para saber cómo nos vamos a comprometer. Me encantó escuchar que no solamente vienen a aprender, sino a llevarlo a cabo, porque el conocimiento sin acción no cumple la función, ¿ok? Muchas gracias. Damos por favor ahí a la presentación. Vamos a tener una definición que generalmente se ha relacionado dentro del conocimiento hacia la discapacidad, que es la inclusión, que de manera general, pues es una necesidad de tipo, fíjense bien, social y política que pretende otorgar condiciones de equidad a todos los individuos, principalmente aquellos considerados como marginados, tanto social como política, y principalmente aquellos que han sido o están en estado de vulnerabilidad, ¿ok? Hay una palabra que confunde, integración. Integración no es inclusión. Si ustedes observan en sus imágenes, la integración es no negarte el acceso. No sé si recuerdan antes, pero hacia las personas con discapacidad había discriminación al grado de que no te dejaban entrar ni a la escuela. A mi mamá le dijeron en muchas ocasiones, discúlpeme, pero esta escuela no está preparada para recibir a alguien así, con discapacidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenían su infraestructura adecuada y podía correr algún riesgo de caer, de tropezar, de algún accidente. Entonces, ¿cuál era su respuesta? Zafo. Y eso es lo que realmente discrimina. Las acciones que se están haciendo con esos prejuicios y malos pensamientos. Oye, si yo no tengo buenas aulas, ¿qué hago? Las arreglo. Si yo no tengo accesos seguros, ¿qué hago? Los debo de arreglar, debo de poner ahí mi solicitud o lo que se necesite diplomáticamente para poder conseguirlo. Viene la ley y en la ley te prohíben discriminar o no darle acceso a la persona con discapacidad. ¿Qué hicieron al principio? Integrarlos. Pues llégale, aquí está la escuela. ¿Pero realmente te estoy incluyendo? No. Integración no es inclusión. Integración es lo que hicieron en ese momento de, pues por ley no te puedo negar el acceso, pero tampoco pongo las herramientas para que tú seas realmente incluido en esta escuela o en esta sociedad. ¿Ok? Entonces, es importante saber la diferencia. Sí, primer paso sería la integración, pero no es nada sin la inclusión. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí creo que se me adelantó mucho. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la sociedad discrimina? Generalmente es por ignorancia, ¿ok? Si yo no sé que te discrimino, pues lo voy a estar haciendo todos los días. Fíjense en esta imagen. ¿Quién me puede leer lo que aparece en los 3 de los 4 cuadros de esta imagen? ¿Quién levante su mano? No se amontonen. A ver. Los cuadritos. Lo describo. Ok. ¿Primero lo describo o primero? Ok, ay, me lo quitaron. Ok. En la primera imagen veo pues la mano alzada pidiendo como ayuda. Ok. Pidiendo ayuda, donde pues alrededor está sola en sí, o sea, hay agua. Hay agua en donde ella está sola, bueno, la persona, y nos dice que gente con discapacidad pidiendo rampas, derechos y oportunidades. En la segunda imagen, ya se acerca otra persona ya dando, pues viendo qué es lo que requiere la otra persona, dándole su ayuda, y la imagen nos dice sociedad. En la tercera imagen ya se ven las dos personas juntas, unidas, sigue habiendo agua,
pero ya tenemos un fondo como más iluminado y ya dice que es un ejemplo. ¿Okay? Y la cuarta, ya desapareció pues la otra persona y pues se quedó sola y se va hundiendo. Fíjense, esa es la realidad hoy por hoy. Todo mundo, las personas con discapacidad, te dicen, hey, aquí faltan rampas, no hay derechos, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis derechos? No, que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la sociedad. Sí es cierto, pobrecito, se acerca a ti, choca la mano y dices, sos un ejemplo. La imagen es española, o sea, sucede en todas partes. ¿Qué pasa? Ante la ignorancia, no saben qué hacer y lo único que dicen es, ¡ah, te admiro! Wow, yo no sabría qué hacer si estuviera ahí ahogándome como tú. Bye. Y ahí están las leyes hacia las personas con discapacidad ahogándose. ¿Por qué? Porque se necesita mucho más que trabajar que solo las letras o la redacción de una ley, sino la ejecución de dichas leyes. Todo el entorno. La discriminación por la discapacidad es cuando no se entiende que no es la persona la que tiene el problema, sino el entorno que la hace tener los problemas para poder desarrollarse como la ley se lo permite. Necesitamos equidad de condiciones, ¿ok? Para lograrlo se necesita empatía. ¿Quién me puede leer qué es empatía? A ver, ahora de este lado. Empatía. La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse emocionalmente con los demás individuos, pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. Es una característica muy valorada en el comportamiento humano, a menudo considerada un valor y se vincula con otros valores como la compasión y el altruismo, y es opuesto al egoísmo y a la antipatía. Gracias. Fíjense muy bien. Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse con el otro sin perderse a sí mismo. Cuando yo quiero ser empático, yo diría, ¿cómo voy a hacer mi día a día bajo una discapacidad? Porque los derechos son los mismos. ¿Cómo hago lo que hoy por hoy hago bajo una condición de discapacidad? Más adelante vamos a ver los tipos, pero motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial. Nadie estamos exentos. Pospandemia menos de la psicosocial. Entonces, ¿la entendemos? ¿La reconocemos? ¿Somos empáticos hacia ella? No lástima, empatía. No me voy a perder a mí mismo. Voy a tratar de reconocer cómo ese entorno puedo aportar a ese entorno para que mis derechos no sean vulnerados. ¿Ok? Bien, en esta imagen, ¿por qué ocurre la discriminación? Pues principalmente por un montón de estereotipos, estigmas, mala información y falta de empatía y acciones a favor de los derechos humanos de las personas en general. Y ahora que estamos hablando específicamente con esta imagen de las personas con discapacidad. Observen esta imagen. ¿Es inclusiva o discrimina? Discrimina. ¿Por qué? Exacto, porque no le da el mismo acceso a todas las personas con la misma necesidad en sus derechos, ¿ok? Al transporte público no está en esa imagen inclusivo, se necesita que te lleve a todas partes, no nada más a una ruta o a otra en particular, y que haya ese mantenimiento y que haya esa accesibilidad permanente, no momentánea, sino permanente. Entonces, ¿cuándo la omisión discrimina? Pues a razón de la ignorancia, sumado a cierto egoísmo del día a día, no está
en la empatía, la sociedad, en los titulares, etcétera, porque no ha estado en interacción con más personas con discapacidad, porque no nos ven afuera, porque no está inclusivo, porque no podemos estar al lado tuyo trabajando, porque desde antes no hubo una escuela, un acceso, una vida que me permitiera en el entorno acceder a ella en pleno derecho, ¿ok? Entonces, se cargan todos esos estereotipos que hemos escuchado alguna vez de las personas con discapacidad no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden casarse, no pueden tener hijos, porque son estereotipos que se arrastran y no se considera en la realidad que es el entorno y esa interacción con el entorno, ¿ok? Vemos 3 imágenes y quisiera que me describieran rápidamente cada una de ellas. ¿Quién me quiere describir la de el fondo de cielo azul? A ver. Adelante. Bueno, pues desde mi punto de vista veo a 3 personas que hay como un lugar para saltar, en la cual podemos ver como 2 personas sí logran saltar y dejan atrás a otra persona que no puede saltar bueno, pues ahora sí que se encuentra en silla de ruedas, entonces no tiene la misma posibilidad, ¿no?, de hacer el salto. Y pues las 2 personas que sí hicieron el salto simplemente no miran atrás. Muchas gracias. Imagen para reflexionar. Al rato que ya empecemos a hablar sobre la discapacidad y todo ello, vamos a aclararla más. ¿Quién me quiere hablar de la tercera? Si esa fue la primera, la del otro extremo. Ahí yo pienso que representa un poco las dificultades que afrontan las personas con alguna discapacidad de buscar que se respeten sus espacios en los que a lo mejor poco, mucho la sociedad o las autoridades o las leyes se han buscado darles ese lugar. Pues digo que a lo mejor no la gran mayoría de la sociedad no lo respeta o no lo cumple. Entonces esa discusión o ese pleito constante también de las personas con alguna discapacidad, tratar de que se respeten esos espacios, esos logros que ya se obtuvieron ante la sociedad que no lo respeta, o es indiferente a esos temas, sobre todo hablando a la gráfica. Pues digo, algo tan sencillo como respetar espacios de personas con alguna discapacidad visiblemente identificados con colores, no lo respetas por alguna cuestión, pues es complejo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de integración e inclusión? Al ver los cajones de estacionamiento de personas con movilidad reducida, asumen que ahí están, ahí van a poder. Es más, ahorita no veo ninguna, no pasa nada, 5 minutos. No te están incluyendo, no están respetando esos accesos de preferencia, comillas, por necesidad de seguridad, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sales? ¿Cómo entras? No se considera muchas veces si eres piloto, si eres copiloto, inclusive cuando alguien tiene una silla de ruedas pues ya eléctrica o de otro nivel más mecanismo diferente, tiene que ser la parte de atrás y esos nunca están visualizados, ni mucho menos. Entonces, hay muchas cosas que considerar y que respetar como para decir en 5 minutos. No tardo, cosa que casi nunca sería. Si pusiéramos un cronómetro, casi nunca sucede. Ponemos la presentación, por favor. Bien, ya vamos a entrar. Antes vamos a preguntarles, para ser conscientes, hay diferentes pasos. ¿En cuál paso creen que ustedes están? ¿En el de la inconsciencia inconsciente, incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente o la que ya es competencia inconsciente? ¿De qué se trata cada una de ellas? La primera, no saber que no sabías. ¿Ok? Luego, la más incómoda, porque ahora ya me están diciendo que lo que yo estoy haciendo está mal, que lo que yo pensaba no está tan bien como yo creía. Luego,
la que te hace reflexionar y decir, a ver, ya me dijeron algo, ¿cómo lo voy a poner en la práctica? ¿Realmente lo hago en el día a día? ¿Cómo puedo empezar? Y luego la inconsciente, en la cual es, sí, ya sé, y lo hago por inercia, porque ya aprendí, ya la regué, ya me corregí a mí mismo, ya la practiqué lo suficiente que hoy por hoy la hago como parte de mi día a día, ¿ok? Conceptos básicos de discapacidad. Quiero preguntarles sobre esto para saber en dónde estamos. ¿Qué es discapacidad para ustedes? ¿Alguien que levante su mano? A ver. Salud. Aquel que estornuda. Ay, no es cierto. ¿Qué es discapacidad? Pues la discapacidad yo creo que es, puede definirse como el no poder una persona realizar lo que otros pueden en condiciones iguales. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta, ¿qué no es discapacidad? ¿Alguien sabe identificar cuándo de plano no es discapacidad? ¿Ahí anda un micrófono por ahí? Pues considero que pues cuando una persona tiene todos sus sentidos y su cuerpo funciona al 100, ¿no? Ok. Recuerden, no teman, estamos nada más compartiendo lo que creemos ahorita saber para llegar al siguiente escalón, ¿ok? ¿Qué conocen sobre la historia de la discapacidad y nuestros derechos humanos? Ahí anda el micrófono. Falta esta fila. A ver. Aunque sepan poquito, no importa, compártanlo. Adelante. Es un grupo que a lo largo de la historia se ha visto discriminado en distintas ocasiones por, bueno, alrededor del mundo y al cual se le han vulnerado sus derechos humanos constantemente. Muchísimas gracias. Ahora, escuché por aquí cuando Itzel preguntaba que si conocen los tipos de discapacidad. A ver, ¿quién me quiere compartir los tipos de discapacidad que conocen? Incluso hace un momento los mencioné. Ahí atrás. Discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y pues también pudiera entrar psicológica, psicosocial, son los que más, con mayoría prevalecen más o de los que tenemos mayor conocimiento. Ok. ¿Qué es para ustedes el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente tiene que abarcar y abrazarnos a todas las personas, hombres, mujeres, con discapacidad, sin discapacidad, personas de diversidad sexual, personas indígenas, todos los tipos de personas podamos ser visualizadas y descritas e incluidas con base en el respeto. Gracias, muchas gracias. Bien, ahora vamos ya a compartirles sobre qué es discapacidad. Pero sí quiero que alguien me ayude a leer esta definición. Y ya la desarrollamos. A ver. ¿Quién la lee? Ahí está, Clara. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Muchísimas gracias. Y esto lo dice la Convención de los Derechos Humanos de la ONU desde el 2006. ¿Ok? Fíjense muy bien, no es solamente mi condición que yo, por ser usuaria de silla de ruedas, no puedo caminar. Ok, so,
Mis derechos ahí están. ¿Cómo accedo a ellos? ¿Qué equidad de condiciones me estás dando para alcanzar a ellos? Por tanto, el entorno, la interacción con ese entorno, esta suma es la que hace la condición de discapacidad, ¿ok? La que hace la discapacidad, ¿ok? Bien, entonces no está centrado en la persona, sino en esta interacción con el entorno que impide acceder a esos derechos, ¿ok? ¿Qué no es discapacidad? La discapacidad no es una enfermedad, es una situación que puede desaparecer si eliminamos dichas barreras del entorno. Por ejemplo, para llegar hoy hasta aquí con ustedes, yo podría desde la Universidad Autónoma de Nuevo León llegar aquí bajo un transporte público accesible. ¿Podría llegar rodando? Aunque me venga con horas de anticipación. Las banquetas son maravillosas en nuestra ciudad. No, ¿verdad? Como los que puedan, creo que se estaba transmitiendo, las personas sordas que puedan acceder a la página de ustedes pueden disfrutar de ese contenido. Si no está ese intérprete que por derecho compete, pero no estamos en equidad de condiciones, por lo tanto, vulneramos el derecho a la información. ¿Ok? Entonces, estamos para aprender, pero una vez que sabemos, hay que corregirnos a nosotros mismos para entender que esta interacción con el entorno es la que está haciendo discapacitante la información, el acceso a ese derecho de la información. ¿Ok? Voy a poner un pequeño videíto en el cual describe lo que se ha pasado durante años. Es un poquito largo, no sé con cuánto tiempo contemos, pero sí me gustaría que lo disfrutáramos. ¿Me lo permiten? Sí. Y fíjense muy bien hasta dónde está mi competencia. Todos los que estamos aquí, independientemente del puesto en el que estemos desarrollándonos, somos personas que ahí afuera interactuamos con nuestro entorno, con una familia, con una escuela, con unos amigos, con un entorno. ¿Y cómo vamos nosotros a difundir lo aprendido de qué sí es discapacidad, qué no es discapacidad? Más adelante vamos a ver, pero el lenguaje que debemos de tener hacia las personas con discapacidad, ¿ok? Todo esto se debe de llevar a la acción. Ahora sí, por favor. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno,
como tantos otros, que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Muchas gracias. ¿Qué observan de ese video a lo que podamos vivir el día de hoy? Más o menos. Hablaron por ahí
de que las leyes son un papel. Que si no ponemos las condiciones para poderlas ejecutar, si no estamos en esa equidad de condiciones, si no ponemos sanciones, si no damos seguimiento, si no permitimos que participen las personas con discapacidad a través de estas condiciones con equidad, si cada vez que vamos a hacer una ley no las contemplamos, no las citamos, y no se puede decir, pues no vinieron, sino es tarea propia llamarlos, cerciorarte de que haya de cada tipo, acercarte a todo lo que existe. Está el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, está el Movimiento para Personas con Discapacidad, está el Colectivo Sordo. Hay muchas instancias donde puedes ir llamando de poco en poco a varias personas con discapacidad y cerciorarte que participen. ¿Ok? Nada para nosotros y nosotros. Ahora conozcamos sobre los tipos de discapacidad, ¿ok? Mencionábamos que son 5 y existe una sexta que es una combinación de cualquiera de ellas. Es la motriz, la visual, la intelectual, la auditiva, la psicosocial, ¿ok? Algunos las agrupan como sensorial y ahí meten visual y auditiva y luego ya las demás, ¿ok? Pero conociendo de cada una, la motriz tiene que ver con la menor funcionalidad o parcial o total de las extremidades del cuerpo, ¿sí? Ya sea alguna amputación, ya sea, aunque lo tenga que no funcione al 100, como yo que tengo mis piernas, pero no existe el tendón, por tanto no puedo caminar y soy usuaria de silla de ruedas, ahí tengo una condición motriz, de discapacidad motriz, ¿ok? Visual, que también es la falta parcial o total de la visión, ¿ok? Porque hay diferentes grados en el cual puede ser parcial, en otros es total de uno o ambos. La intelectual, que tiene que ver con lo cognitivo y de esta interacción para el ritmo en el que todos, comillas, lo conocemos, porque cada quien tiene un ritmo diferente. ¿Alguien me puede decir que aprende de la misma forma que otro? ¿Que se tarda lo mismo en una lectura que otro? ¿En comprender dicha lectura que otro? Bueno, ahí está la empatía hacia la discapacidad intelectual. La auditiva tiene que ver con la pérdida parcial o total de la audición. La psicosocial, que es en la que tiene que ver con todos estos aspectos que a veces ni siquiera consideramos importantes, de asistir a tu psicólogo o en un momento dado, cuando ya hay algo químico, al psiquiatra, y no lo respetamos como tal, no lo reconocemos. Si me duele el corazón, ¿a dónde voy a ir? ¿Al dentista? No, ¿verdad? Al cardiólogo. Entonces, cuando algo en la mente no está bien, hay que asistir correctamente. A veces suceden choques químicos que ya tiene que ver con un psiquiatra. Entonces, eso lo va a diagnosticar el psicólogo, no la vecina, no la tía de la prima que le pasó no sé qué. Por eso es importante que respetemos y vayamos correctamente con el especialista. Y finalmente, la discapacidad múltiple. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una o más de una de las que acabamos de mencionar. Ahora, hay ejemplos de algunos tipos de discapacidad, ¿ok? Muchos son diagnósticos y no sabemos diferenciar eso. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa a qué tipo de discapacidad pertenece. Y aquí le voy a pedir ayuda a algunos para que me vayan leyendo uno por uno los ejemplos dentro de cuál discapacidad pertenece. A ver, son 6. 1, 1 y 1. A ver. Sí, empiezo. Discapacidad motriz, lesión medular, esclerosis múltiple y mielomeningocele. Recuerden, son ejemplos de diagnósticos en donde caen en alguna discapacidad, en este caso la motriz, que son estos 3. Mi diagnóstico es la mielomeningocele, que tiene que ver con la espina bífida, en donde no crecieron ambos tendones en los pies, por tanto no puedo caminar y esto me hace ser usuaria de silla de ruedas, por tanto estoy dentro de la discapacidad motriz, ¿ok?
¿Alguien más para que me hable de los ejemplos en la discapacidad visual? Discapacidad visual, retinitis pigmentosa, glaucoma y catarata cognitiva. Congénita, perdón. Congénita. Muchas gracias. Recuerden, son ejemplos, no quiere decir que solamente sean esos, son unos ejemplos en los cuales se deriva una discapacidad visual, ¿ok? ¿Alguien más para la intelectual? Síndrome de Down, parálisis cerebral, no todos, y dislexia, discapacidad intelectual. Ok, fíjense bien, dentro de la parálisis cerebral como ejemplo habla de que no todos, porque algunos pueden llegar a ser múltiples, ¿ok? Bien, de la discapacidad auditiva, ¿quién me comparte? Adelante. Hipocausia bilateral neurosensorial, hipocausia unilateral conductiva, anacusia prelocutiva. Ok, muchas gracias. Son ejemplos de diagnóstico donde cae en una discapacidad auditiva, ¿ok? Psicosocial, ¿quién me quiere leer la de ejemplos? Discapacidad psicosocial, esquizofrenia, TLP, bipolaridad, usuarios de servicios de salud mental. Ok. Recuerden, son algunos ejemplos. Existen instancias en donde puedes acercarse para que se te diagnostiquen. Esa es también otra necesidad, que hacen falta más profesionales al respecto, pero bueno, estos son algunos ejemplos sobre la discapacidad psicosocial. Y finalmente, la discapacidad múltiple. ¿Quién nos lee? Que no veo. Sí. Discapacidad múltiple. Cuando tiene más de una, se considera por prioridad la que más afectación le conlleve. Ok, muchas gracias. Sí, cuando tiene más de una condición, pues es la que más dificultad le conlleve para alcanzar los derechos a los cuales debe tener acceso, ¿ok? Lenguaje incluyente, especificando, mencionar todos los términos que has escuchado sobre personas con discapacidad. ¿Qué han escuchado que se define a una persona con discapacidad? ¿Qué términos han escuchado por ahí? Ahí andan los micrófonos, ¿eh? ¿Cómo le hemos escuchado, sobre todo en cierto tiempo político, que empezaron a hacer más leyes al respecto y mencionar desde muy arriba? Bueno, yo recuerdo que les llamaban, por ejemplo, personas discapacitadas, o sea, no de personas, eran discapacitados, con capacidades diferentes. Y por decir algunas, o sea, nada más recuerdo esas dos, discapacitados y personas con capacidades diferentes. Uno de los términos con los que empezamos, bueno, no con los que empezamos, con los que se conocían a las personas que ahora son con discapacidad, eran personas minusválidas. Capacidades especiales. Muchas gracias. Bueno, pues todas esas que escucharon antes, stop. No son las correctas, ¿ok? No son capacidades especiales. Si tú me citas en un cuarto piso con escaleras, yo no voy a volar. No tengo esa capacidad especial. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos somos especiales para mamá y para papá. No somos menos válidos que nadie. Otras definiciones que también son incorrectas y cabe aclarar: las personas sordas no son sordomudos, sus cuerdas vocales están intactas, no las pueden escuchar, por eso no las pueden sacar, necesitan una terapia, existe la forma en la cual puedan oralizar, es una terapia de lenguaje y conlleva mucho esfuerzo y mucho recurso propio para poder ejecutar y sacar lo que para otros es más práctico y más fácil y se da en la escuela y hasta en casa, como el lenguaje. ¿Ok? No son cieguitos, sorditos, chiquitos, angelitos. No somos nada de eso. ¿Ok? Diré a mi mamá en paz descanse. Llévensela a su casa a ver cómo les va. Qué angelito ni qué nada.
Somos personas y como personas vamos a tener ese carácter habido y por haber, bueno, no tan bueno, de buenas o no de tan buenas, con el calorón a ver quién se lo aguanta, etcétera. ¿Ok? Entonces, como personas, ninguna de estas definiciones son correctas. Y cada vez que se sorprendan a sí mismos o a otros, en respeto y armonía, tratar de compartir la definición correcta. ¿Cuál es esa? Ponemos este pequeño videíto, por favor. Fíjense lo que preguntan. ¿Discriminas o respetas? Nos han dicho que venimos de Mongolia. O que vamos tarde a los sitios. Otros, intentando no molestarnos, nos dicen que estamos enfermos. Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo. O que un cromosoma además nos hace mejores personas. Pero cuidado. Nada de esto es cierto. El nombre que ponemos a las cosas determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, usa personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Persona. Persona. ¡Wow! ¡Wow! Sorpresa, somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentas, que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Si las personas con discapacidad intelectual dejan de estarlo, podéis, por ejemplo, tener un poco más de paciencia. Ayudarnos solo cuando os lo pidamos. O a hablarnos como lo hacéis con los demás. Pero, el paternalismo y la condescendencia no nos ayudan a nada. Naturalízalo. Un apunte. Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad, di, por ejemplo, personas sin discapacidad. Personas normales somos todos. Somos todos. ¿Todos? Todos. Todo. O nadie. ¿Se fijan cómo está preguntando? ¿Discriminas o incluyes? ¿Cómo desde el lenguaje que usas para referirte a estás discriminando? Estás retrocediendo lo que con mucho esfuerzo vamos empujando sobre derechos en la cultura. ¿Ok? Fíjense, en conclusión, ¿quién me lo quiere leer para que vayan ustedes definiéndolo? Adelante. Conclusión. Clasificación de la discapacidad. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Importante a partir de deficiencias, barreras, discapacidad. Okay. Igual a discapacidad. Factores personales y factores del entorno. Deficiencia física, visual, auditiva, intelectual o mental. Aspectos de accesibilidad, aspectos jurídicos, normativos, aspectos socioeconómicos y aspectos relacionados con los servicios. Muchas gracias. Fíjense muy bien. Aquí está la conclusión. ¿De qué vamos a partir? Lo que hemos estado hablando a lo largo. La persona, tenga lo que tenga, no es el problema. Es más la interacción con ese entorno el que da como resultado la discapacidad. ¿Ok? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Desde la terminología, desde el lenguaje, con una tacha, el discapacitado, y con una palomita, persona con discapacidad, empezamos. Bueno, entender que estos factores personales en conjunto con los factores del entorno es lo que hace la discapacidad. Yo no quiero
Que venga Itzel o quien quiera, Mauro, y me quite la discapacidad con una varita mágica, ya camine y ya somos todos felices. No, no es normalizar, porque no somos anormales, como lo hemos visto. Es en el entorno, en tu competencia como persona y como puesto que tengas independientemente de donde estás, que ejecutas para librar esas barreras, para que desaparezca esa condición, que en la interacción con ese entorno que sí está en tus manos, ¿qué se puede hacer? Y estamos hablando de diferentes áreas, desde el aspecto de accesibilidad, desde el aspecto jurídico, normativas, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, importancia de consultar a las personas con discapacidad. Nada de nosotros sin nosotros. Más adelante voy a hablar de una página en donde, como escuché, muchos vienen del área de comunicación y hay una página en donde se revisa qué tan accesible es tu página hacia las personas con discapacidad. Sin embargo, para entender lo que todos estén hablando dentro de lo que le compete al Congreso, se necesita consultar a la propia persona con discapacidad. ¿Entendimos lo que esta super ley dice en términos súper legales? Si a veces sin discapacidad te quedas, pues quién sabe qué dijo, ¿verdad? Total, entonces, ¿qué abogado me va a defender o cómo? Porque yo no le entiendo todo ese rol, ¿verdad? Entonces, el consultar a las personas con discapacidad es indispensable, es parte de nuestros derechos. Nada de nosotros sin nosotros. Cualquier proyecto, política pública, colaboración o aplicación de legislación debe ser diseñada e implementada consultando a las personas con discapacidad, ¿ok? Tu papel es identificar, responder, monitorear y hablar en positivo. ¿A qué me refiero? A una vez que lo aprendes, ¿cómo lo ejecutas? ¿Ok? Estas son ciertas pautas de accesibilidad. Están aquí y se las voy a dejar porque creo que por tiempo vamos corriendo, pero ya sé que la revisaron. Está una página en la cual se revisa si tu servicio realmente es incluyente, ¿no? Y puedas tú comprobar si tu página cumple con todas las expectativas que tiene que tener para que pueda ser accesible para las personas con discapacidad. Pero de estas, ¿cuáles son las medidas favorables que puedas hacer tú? La buena voluntad no es suficiente. Hace falta empatía, persistencia y acción bajo el conocimiento amplio de la diversidad humana, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos por igual. Debe de haber, aparte de esta evaluación de las páginas, debe de haber el lenguaje fácil y accesible. ¿Ok? Una cosa, el término legal, y otra cosa es el término sencillo en el cual cualquier ser humano con o sin discapacidad no relacionado a esas competencias podamos entenderlo. ¿Ok? Y para ese no hay una clave, no hay una liga donde te lo transporte todo. El ChatGPT todavía no lo dice tal cual ni nada, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empatizar. Si yo estuviera en aquel lado, ¿qué necesito? ¿Cómo lo debo de describir para que sea digerible por cualquier persona? Consultar con personas con discapacidad. ¿Le entendiste tú? ¿Que te quedó claro? ¿Que te quedó claro? Igual, con las personas correctas. Por ejemplo, ahorita mencionábamos tras bambalinas antes de empezar. Para un intérprete de lengua de señas debe de ser aquel que ya haya pasado por una certificación que esté avalado por la propia persona con discapacidad auditiva. Y existe, por ejemplo, el colectivo de personas con discapacidad auditiva, el colectivo Sordos Nuevo León, que tiene una lista que ya hemos compartido de intérpretes en los cuales sí son entendibles, porque de repente no falta, y esto con todo respeto lo menciono, a nosotros no conocer sobre lengua de señas mexicana, singular, plural, singular, lengua de señas mexicana, pues cualquiera que haya aprendido en un curso y me venga aquí a mover las manos, voy a creer que estoy cumpliendo. Y no. ¿Ok? Trasladémoslo a algo de algún otro derecho, por ejemplo, a la salud.
Ay, mira, él ya llevó un curso de paramédico o de primeros auxilios, ya puede operar corazón abierto. ¿Puede? Pero es que él trae su certificado. Sí, pero nada que ver una cosa con la otra. Todo el proceso que tiene que existir, la sociabilidad hacia la persona con discapacidad auditiva. Luego salen términos como el COVID y otros que ni siquiera existían y que se tienen que sociabilizar para crear dicho término. ¿Entendemos la importancia del respeto hacia las personas con discapacidad desde el lenguaje, la cultura, la acción que vamos a tener? Ahí van a estar y les dejo la presentación también, tanto para lo de la liga, que algunos no conozcan, que los de comunicación sí, como ciertos apoyos que ya existen tanto federales como estatales y el directorio de organizaciones de la sociedad civil por municipio y tipo de atención. ¿Ok? Ahora conocemos ciertos diagnósticos. Ahora sabemos en qué tipo de discapacidad pueda estar, cuáles son los tipos de discapacidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tanto con mi propio lenguaje a la hora de hablar de, y algo bien importante, después de todo este protocolo teórico que tenemos que conocer, está el práctico. ¿Cómo llamar a una persona con discapacidad? Por su nombre. Punto. Es una persona, la respetas como tal, la conoces como cualquier otra, te presentas como cualquier otra. Y hay ciertos tips para cada tipo. Por ejemplo, en la auditiva, hablar de frente sin tapar tu boca, no gesticular muy lento, ni muy rápido, ni dar la espalda mientras hablas, sino un pequeño ejercicio es ahorita vivimos por estos breves segundos lo que una persona con discapacidad auditiva. Se tiene que concentrar en tus labios para poder tratar de leerlos y tú ni hablar demasiado lento, ni demasiado rápido, ni obstruirlo. Cuando fue pandemia y usamos los tapabocas fue un sufrir porque no se podía, muy pocos usaban los transparentes, no había esa empatía al respecto y pues la situación lo ameritaba, también todo lo que vivimos para poder entender de todo lo que se publicaba, que hubiera profesionales correctos, etcétera. Entonces, todo eso es el respetar, el identificar, el detenerte y va más allá de una página que me lo resuelva, de una Pati que venga y lo haga, de alguien que venga y te lo resuelva, ¿sí? Es competencia de todos desde cada área. Y pues finalmente, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Yo espero que haya cumplido la expectativa y hay mucha más responsabilidad, sobre todo por la envergadura de donde estamos para trabajarlo. Entonces, no olviden que ahí está el Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, el Movimiento de Personas con Discapacidad, el Colectivo de Sordos Nuevo León y pues muchísimas gracias a todos. Pasamos a un momento de preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a nuestra invitada? ¿No? Mi inquietud es a qué edad inició su vida laboral, o sea, en qué momento, si tuvo algunos obstáculos para adquirir ya ese trabajo y cuánto tiempo tiene desempeñando. Híjole, ¿quieres que me queme? Que diga mi edad. No, mira, yo nací con la discapacidad, sin embargo, en mi familia trataron de no relacionarme con organizaciones de la sociedad civil que en aquel momento se creía que era solamente para dar dinero y va, ¿sí? Ellos como padres primerizos trataron de, pues, ¿quién te enseña a ser padre? ¿Quién te enseña a ser padre de alguien con discapacidad? Nadie. El mismo que te enseña a ser padre de alguien sin discapacidad. Nadie. Tú con tu experiencia aportas, vas conociendo a tu hijo o hija, vas quitando, poniendo cosas para ver cómo va creciendo, qué herramientas le acercas para que pueda desarrollarse, etcétera. Entonces yo toda mi infancia, educación de kinder, primaria, secundaria, prepa, la viví en escuelas comunes de la colonia
que estaban cerca, que es mi derecho, acceder a la educación lo más cercano posible. Y cuando yo ya egresé de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, fue cuando me enfrenté a que no era tan fácil, ¿sí? Que había sido una burbuja en la cual había vivido porque estaba protegida por la familia que me llevaba, que me traía, que peleaba tras bambalinas para que yo tuviera ese acceso a la educación, etcétera. Ahí, después de, ¿qué serían? Unas 9 o 10 entrevistas, te mandaban el examen en línea, lo aprobabas y a la hora de la entrevista, ¿segura que es usted? Sí. Aquí está mi identificación. Viene sola. Me llevaba a mi papá, pero mi papá se quedaba afuera, obviamente, y por la falta de transporte accesible que me llevara a tiempo a la cita que fuera a tener para la entrevista. Ahí fue donde me cayó el 20, donde yo no estaba relacionada en la discapacidad. Dije, o me relaciono o muero. ¿Qué está pasando? Si yo ya te estudié, ya te presenté, ya todo, ¿por qué me estás rechazando? ¿Por qué ni a la entrevista puedo acceder? Por esta ignorancia, por este temor, por esta falta, perdonen, pero yo la sentí en ese momento y contestando a la pregunta, lo quiero compartir, a la responsabilidad de crear ese entorno accesible para que yo no fuera a sufrir algún accidente, que es el mayor temor que llegan a tener. No, es que como no tenemos un baño accesible, no tenemos elevador, ¿qué va a pasar en una situación de emergencia? No, pues mejor no la contrato. Bye. ¿Y luego? ¿Se acuerdan la manita en el agua? Ah, pero es su discapacidad, ¿verdad? ¿Quién le manda estar adentro del agua, verdad? Claro que no. Son mis derechos y los quiero alcanzar. ¿Por qué me tienes acá abajo? Ahí fue donde me di cuenta. Ahí fue donde me hice rebelde, donde peleé, donde me relacioné hacia la discapacidad, donde la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, mi querida Universidad Autónoma de Nuevo León, me acogió y trabajo hoy por hoy de base. O sea, ahí es donde pude tener esa oportunidad de desarrollarme porque me dio la bandera abierta para que pudiera crecer profesionalmente en el tema de la discapacidad luego de mis horarios y pude crecer hasta la presidencia del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad. Y apoyo acá igualdad e inclusión en algunas pláticas como esta. ¿Ok? Si no, no hubiera todavía a mi edad estuviera peleando. ¿Cuántos de la población están ahí afuera peleando un derecho a la inclusión laboral? Porque todos estos estigmas, todos estos prejuicios y todas estas situaciones las arrastran quienes deben de dar el espacio, la herramienta, en lugar de chocar la mano y decir te admiro, ¿cómo te ayudo? No te estoy haciendo un favor, te estoy dando la equidad. Con eso te estoy aportando desde mi área la equidad de condiciones para que tú puedas desarrollarte. ¿Sí? Entonces son muchos años, pero durante esos años tuvo que haber alguien que sí dijera yo mero, veo cómo y trabajamos juntos. Y a eso es a lo que los invitamos siempre. Después del conocimiento, la acción. ¿Qué voy a hacer yo? Cada vez que escucho, me tope con algo así, ¿qué voy a decir? ¿Te admiro y choco manos? ¿O qué sí puedo hacer? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Pati, por la plática. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo pudiéramos nosotros, que vemos un poquito el tema de la página, en el tema de la programación o en el tema de realizar algún comunicado, cómo poder o cómo saber qué poner en esa redacción? Hoy tuvimos alguna plática con la presidenta estatal de la asociación. ¿Cuál debiera ser el mensaje que debiéramos nosotros transcribir o redactar, no? Pues con las definiciones correctas de persona con discapacidad, lo más sencillo, el lenguaje más sencillo y amigable posible y compartirlo. O sea, debe tener para considerar cada tipo de discapacidad, descripción de cualquier imagen,
en el subtítulo o al poner la manita, algún video o audio de lo que fue, pues para que sea accesible donde le esté diciendo en el lector de pantalla dónde picarle y no esté por ahí escondido o se llegue a batallar. La interpretación en lengua de señas mexicana, ¿sí? Que quizás resuma o hable de la diapositiva de conclusión o alguna. Si es alguna otra situación de aquí donde se debe de exponer, pues debe estar completo, pero con un lenguaje sencillo. Entonces, eso no lo vas a encontrar en alguna liga y que te lo haga. Eso es más de un criterio, como cuando en la escuela nos pedían, léete tal capítulo del libro y aquí en tales hojas resúmemelo, como tú lo entendiste, no como decía el libro, sino como tú lo entendiste. Entonces, de todo lo que se habló hoy en pleno, que puedo yo compartir resumido, entendible y adecuado para las personas, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje con su respectivo intérprete, con sus subtítulos, con la descripción de imágenes, con todos esos tips que debe de tener por el respeto a cada uno de los tipos de discapacidad. ¿Sí quedó respondido? Gracias. ¿No hay más preguntas? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Damos por concluido este evento, pero antes les pido que pasen a la toma de fotografía. Sí,